Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra sucesos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Extra Sucesos. Hoy vamos a tener un tema bastante delicado y que ha dado noticias en los últimos días, como lo es la incursión del crimen organizado con menores de edad. Para poder pues, entender un poco mejor esta nota, vamos a ver la siguiente información y luego les cuento quién nos va a acompañar en la edición de hoy. Los tiroteos o ataques motivados por ajustes de cuentas son noticia a diario en nuestro país y en muchos de estos hechos las víctimas o victimarios son menores de edad. El crimen organizado encontró en los adolescentes un nicho para reclutar peones que los ayuden a desarrollar sus ilícitos negocios y por ende las detenciones y asesinatos de menores abundan. Su fogosidad, legislación menos rigurosa y dinero fácil son los elementos atractivos para el narco, pues significa colaboradores de bajo costo y muy activos. Este año se registran 3 muertes de menores de edad en ataques a balazos. El primero ocurrió el 14 de febrero en Carrandí de Matina, Limón, cuando 2 hombres bajaron de un carro negro e ingresaron a una vivienda donde asesinaron a 3 mujeres, entre ellas una menor, víctima inocente de una venganza. El 2 de marzo, un joven se encontraba en el corredor de su casa en Montecillos de Alajuela, cuando gatilleros le dispararon y por más que se hizo esfuerzo para trasladarlo al Hospital San Rafael de Alajuela, los médicos lo declararon fallecido. Finalmente, en Paso Ancho, San José, el 25 de febrero, un muchacho de 14 años que se encontraba en una esquina comiendo helado con sus amigos fue asesinado a tiros en un ataque cuyo objetivo a la fecha se desconoce. Bueno, con este preámbulo vamos a presentarles al invitado del día de hoy. Es una persona bastante experimentada, con mucho conocimiento sobre el tema. Don Gerardo Castain, ex jefe en el organismo de investigación judicial y especialista en muchísimos temas de seguridad. Para él es pues bastante el conocimiento que hay sobre estos casos y por eso quisimos conversar con don Gerardo. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Como decíamos, don Gerardo, es un tema bastante complejo, ¿verdad? El tema de los menores en el crimen organizado. Sí, claro, y les agradezco mucho porque es una oportunidad de aportar algunos conocimientos, algunos datos para que el ciudadano pueda comprender y manejar mejor situaciones, ¿verdad? Claro. Bueno, para iniciar me gustaría tal vez que usted nos cuente cuáles son los antecedentes que hay más marcados o un precedente que haya, pues que uno pueda decir, a partir de aquí en Costa Rica se empieza a visualizar este fenómeno de que el crimen organizado utilice adolescentes para hacer de sus hechos delictivos. Sí, claro, esa es una acción humano-criminal que ha sido progresiva, ¿verdad? Ha sido una situación que ha ido en ascenso, en donde van participando menores, pero sobre todo es algo que es patente, que es la aparición del fenómeno de la globalización de la tecnología y de la criminalidad. O sea, un hecho más bien un hecho que se produce en Estados Unidos o en Europa, aquí se sabe en cuestión de minutos. La consecuencia de eso, de esa globalización, es que yo diría que a partir de los 90, los menores empiezan a tener acceso a todos esos avances tecnológicos como la televisión, los celulares, la internet, las redes sociales, y eso ha ido cambiando el patrón de comportamiento normal de los adolescentes a un patrón de comportamiento ideal, en donde ellos ven, por ejemplo, en narconovelas, la exhibición de dinero, de riquezas,
a los cuales el adolescente por se no tiene acceso, pero tampoco va a tener acceso porque tal vez son familias pobres o de escasos recursos y han visto en el narcotráfico una posibilidad inmediata de tener riqueza, de tener dinero, y eso ha ido produciendo esa aparición de los menores en el narcotráfico de por sí, ¿verdad? Estamos hablando que en los últimos 30 años el fenómeno se ha incrementado, ¿verdad? Sí, claro, sí, y en forma gradual y tiende a incrementarse. No sé si hay algunas organizaciones durante el tiempo que usted trabajó en el Poder Judicial específicamente que se empezaron a detectar, que ya incursionaban con este tipo de peones, ¿verdad? Por llamarlo así. Sí, claro. Tradicionalmente han habido cinturones de miseria en Costa Rica. Había un lugar que se llamaba Los Chapulines, que era un lugar donde se manejaba mucha droga para distribuirla, y de hecho de ese lugar salió un grupo de menores que precisamente le llamaban Los Chapulines, que crearon el caos en toda la capital bajo otra perspectiva, ¿verdad? Eran delitos contra la propiedad, asaltos, robos, pero también hacían utilización de las drogas y también las comercializaban. Entonces, como le digo, esto ha sido gradual y no podemos hablar de una fecha exacta, pero sí tiende a aumentar, ¿verdad? El uso de los menores tiende a aumentar bajo algunas condiciones que ahora vamos a ver, ¿verdad? Claro. Usted me mencionaba que la mayoría de esos patrones se han ido copiando de otras latitudes, ¿verdad? Normalmente Claro. El tema de la incursión de la tecnología ahora es muchísimo más fácil para cualquiera, entonces hay muchas cosas que se van copiando y desgraciadamente en estos casos las copias son de cosas malas, ¿verdad? Sí, claro. El ser humano tiende a imitar conductas, es sociable. Entonces el adolescente tiene algunas condiciones que lo colocan en una situación de riesgo, que es precisamente esa etapa, digamos entre los 12 y los 20 años más o menos, en que el adolescente tiene una incertidumbre sobre su futuro económico, su futuro familiar, como ser humano, no tiene una ubicación mental exacta, y eso lo hace sumamente vulnerable. Entonces, en ese estado venía dependiendo a los padres, y llega un momento en que ya se siente él como una carga y necesita producir sus propios insumos para subsistir, y ahí es donde aparece el narcotráfico, ¿verdad? Aparece el narcotráfico con un poder grandísimo de tipo económico que fácilmente los va a reclutar, ¿verdad? Sí, desgraciadamente pues ellos ven cosas muy fáciles, ¿verdad? Al momento de ingresar, como usted lo mencionaba, dinero, que vehículos, el hecho de portar un arma de fuego, aunque sea sin los permisos respectivos, pero ven muchas facilidades que los envuelven en el momento, ¿verdad? Claro, sí, digamos, la ostentación de poder. O sea, el adolescente es una persona que ya le digo, hay momentos de esa etapa en que no saben si son dependientes o no son dependientes, pero el narcotráfico les da poder, o sea, les da dinero. Mujeres guapas, van a tener motocicletas, esa capacidad que les da a ellos el dinero de poder distinguirse en un momento en que no se podían distinguir en otros estratos sociales. Claro. Pero, por ejemplo, con esto de las armas, de un adolescente que sea cohibido, retraído, con ese poder de un arma de fuego, pues va a tener una colocación importante en un estado social de subcultura de narcotráfico. Sí, le va a dar también un ánimo, ¿verdad? A surgir claro, en medio de tantas situaciones, ¿verdad? Claro, claro. Porque bueno, el hecho de que los menores pues, empiecen a tener todas estas cosas y que realmente son imposibles hasta cierto punto para ellos, los hace también sentirse empoderados, ¿verdad? Y además de verse como una persona importante, desgraciadamente, porque así lo visualizan en la sociedad, ¿verdad? Porque tienen un estatus dentro de una organización incluso. Claro, con todo esto, bueno, no sé si lo íbamos a enfocar después, pero aprovecho el asunto de la génesis de todo esto, ¿verdad? O sea, ellos, el narcotráfico les da
condiciones especiales que no se las da el Estado, no se las da la sociedad. Entonces, un adolescente que podría ganar en un trabajo 250.000, 300.000 colones y en narcotráfico va a ganar 1,5 millones por mes, no va a cambiar eso. Claro. No va a cambiar eso si no hay una orientación y si no hubo un afianzamiento de pensamiento de los padres en una etapa anterior, ¿verdad? Y eso es delicadísimo y se está dando, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y además, como dice usted, hay una, ¿cómo decirlo?, como una protección nula por parte de las autoridades. No hay una visualización real de que se esté atacando el problema, ¿verdad? Entonces eso también pues abre el camino para muchas cosas. Claro, sí, el gobierno no está cumpliendo con esa representación de la sociedad en cuanto a coadyuvar a que primero los hogares, que es la forma, más bien que es la forma, vamos a ver, no tangible de la casa es la estructura. Sí. El hogar es lo no tangible, la armonía, el pensamiento positivo de los padres. El hogar no está cumpliendo con los fines para que es criado naturalmente, ¿verdad? Que es tener hijos, criarlos, educarlos adecuadamente y producir ciudadanos positivos para la sociedad. Sí, y ahí es donde se juntan otras cosas, ¿verdad? Porque además de los fallos en los hogares, en la escuela hay otras cosas, ¿verdad?, que se van juntando en la sociedad, claro, en el barrio, en la escuela, conforme se van desarrollando y todo eso es un cúmulo de situaciones. Son factores que van a atentar al final contra la estabilidad del país y hay que verlo de esa manera, ¿no? Sí, don Gerardo, bueno, hay cosas, bueno, de lo que hablábamos sobre el tema de uso de armas, incluso hay conocimiento de que hay organizaciones en el país que se dedican a entrenar a los menores con el uso de armas, específicamente para ser sicarios, para matones, para muchas funciones que cumplen ellos dentro del crimen organizado. Incluso es ahí donde uno dice, pues han tenido hasta la osadía de hacer ese tipo de entrenamientos, ¿verdad? Para sí, que ellos tengan también expertise en esos claro, temas. Ahí hay un análisis breve que hay que hacer, que es que muchas veces el narcotráfico, ahí estamos hablando de sicarios, pero hay menores que se dedican al narcotráfico, nada más. Pero en el caso, por ejemplo, de los sicarios, el adolescente debe comprender que muchas veces el narcotráfico lo utiliza como un material desechable, lo utiliza para una cosa. Sí. Y si al narcotráfico no le sirven los conocimientos que adquirió ese sicario sobre la acción criminal que realizó, los eliminan fácilmente, ¿verdad? Y eso lo deben de comprender, no es una cuestión de cariño, no es una cuestión de amor, no es una cuestión emocional. Deben de comprender también que un adolescente, y eso debería enseñársele desde las escuelas, un adolescente que acepte matar a una persona a cambio de un bien, eso es un asesinato, no es un homicidio nada más, es un asesinato, pero necesariamente va a haber un triángulo que en la base están los autores intelectuales, están los contratistas y él va a ser el operador final de toda esa organización criminal. O sea, está ingresando a una organización criminal que es un delito sumamente castigado actualmente. Y el menor es objeto de castigo también mediante la ley penal juvenil. O sea, es penal, es de pena, ¿verdad? Entonces deben de comprender eso. Y el Estado debería encargarse de que los menores sepan que existen límites para convivir en sociedad, ¿verdad? Precisamente sobre la legislación penal juvenil que existe en el país, hay muchos criterios encontrados, ¿verdad? Porque muchas personas dicen que es sobreprotectora, otras dicen que va más enfocada a la reinserción, otros dicen que las penas son muy bajas, pero ¿cómo hacer el análisis cuando son jóvenes, ¿verdad? Que están empezando su vida y posiblemente hay posibilidades de cambiarle algún rumbo. Claro, ahí sobre la ley penal juvenil, no es que sea, vamos a ver, que sea una ley alcahueta, sobreprotectora. De confort. Sí. Es que existen los tribunales. El problema a nivel general es que, digamos, la judicatura no ha cumplido con ese deber de proteger a la sociedad adecuando las penas a las situaciones criminales que han ocurrido. Si usted quiere ser objeto de atenciones, mate a alguien, pero mate a alguien y verá que inmediatamente
le caen todos los derechos humanos habidos y por haber, y si no hay los inventan, y entonces usted se convierte de victimario a víctima. Y eso es sumamente grave. O sea, eso lo que está haciendo, incluyendo a los menores, lo que está haciendo es criando más criminales y criminales contentos. La función, nada más para completar ahí ese cuadro, claro. la idea del Poder Judicial, que tiene su función, es establecer las penas, bueno, establecerlas y ejecutar las penas, las sentencias, sean condenatorias o absolutorias. Pero si son condenatorias, esas penas tienen que ser administradas por adaptación social. Ahora resulta que aparece una figura desde hace tiempo del juez de ejecución de la pena, que es una intromisión del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo. Pero que ya eso es un problema, pero independientemente de eso, adaptación social no tiene las condiciones necesarias, sobre todo en logística, de decir, vamos a rehabilitar a un delincuente. Hay muchos vacíos, ¿verdad? En esa parte hay muchos vacíos. Es más, no hay capacidad de darle seguimiento a un privado de libertad, pues, bueno, que así se le llama, cuando sale a trabajar a un lugar. O sea, ese privado de libertad, más si pertenece al narcotráfico, le hablan a un patrón, le dan trabajo y llegan y nada más le dice, bueno, yo voy a venir aquí a firmar y me voy a hacer otras cosas. Y si usted no hace caso, viene la presión ya, la presión criminal de la organización. Claro. Entonces, digamos, si lo vemos hacia como lo estamos viendo, la sociedad está fallando en cuanto a que el Poder Judicial cumpla con su labor punitiva, que se vuelve una burocracia jurídica. La adaptación social está fallando con la rehabilitación de los delincuentes, que es una forma de disminuir la criminalidad, incluyendo a los menores. Sí. Entonces, hay un caldo de cultivo especial para que esto sea un desastre. Sí, incluso hay muchos movimientos, ¿verdad? Usted lo menciona, en el tema de derechos humanos. Que bueno, es importante que seamos un país destacado por respetar los derechos humanos. Sí, Sin embargo, hay límites para esos derechos, porque hay otras personas que también tienen sus derechos y que se deben respetar, ¿verdad? Entonces, hay muchas contradicciones o choques de ideas, como pasa en muchos temas polémicos, como es este, pero en este me parece que es esencial sí tener una política pues controladora y a su vez que se trabaje en la reinserción, pero como tiene que ser, ¿verdad? Porque tampoco se puede dejar a la libre. Vea, hay situaciones que se pueden ver dramáticas, pero que no deberían de ser. Cuando a un menor lo matan, ahí aparece el papá, la mamá, los tíos, los abuelitos llorando de que por qué lo mataron, pero por qué no lo corrigieron desde antes. O sea, yo no puedo, no debería afectarme una situación que yo mismo crié, yo mismo gesté para que eso ocurriera. Entonces, ahí, por ejemplo, la no cohesión familiar, esa falta de control, esa falta de darle orientación a los menores, yo diría que desde el kinder. O sea, nos está produciendo todo eso. Yo el otro día decía en una entrevista de que si se hacen faulas de una cosa y faulas y muñecos de otra y muñecos de otra, ¿por qué no se hacen unas faulas del Código Procesal Penal? De pequeñitos, de los menores vean que existe una ley y se vayan formando estructuralmente, mentalmente, de que tienen que convivir de acuerdo a una serie de reglas que establece la sociedad para convivir, a menos que sean psicópatas. El psicópata no atiende ningún tipo de reglamento y establece sus propias reglas para vivir y sigue las sociales si le sirven para algo, pero en forma general eso debería ser, y es fácil, y se puede hacer, y no lo hacen. No, y la mayoría de personas que entran jóvenes a este tipo de situaciones delictivas tienen cómo corregirse, ¿verdad? De un inicio. No es que ya todos vienen predispuestos, hay gente que ya tiene obviamente una situación interna, que ya hay una predisposición, pero la mayoría no son así. No, pero el problema es que la personalidad suya, por ejemplo, se formó casi que de los 2 a los 5 años, y esa franja de vida la está atendiendo la internet, la televisión, las redes sociales y los videojuegos. Sí, muchas veces es
es el papá, ¿verdad? O la mamá de los chiquitos. Yo he dado charlas, he ido a escuelas y una vez me dijo un padre, vea, dice, es que yo no sé, pero usted se ha equivocado en eso. Le digo, claro, puede ser. Sí, dice, porque yo juego Fortnite con mi hijo y de ahí, ¿acaso se ha hecho un maleante? Le digo, ¿cuánto tiene su hijo? Me dice, 7 años. Digo, espérese que tenga 15. Sí, son cosas que uno debe valorar desde esas edades, ¿verdad? Desde esas edades, pero esa franja de tiempo no se está atendiendo bien. O sea, se está atendiendo bien, pero por parte de influencias que pueden ser negativas para ese menor. Ya cuando tiene 10 años ya es un problema. En los últimos años, podemos hablar de los últimos 15 años, hubo un fuerte movimiento de carteles criollos o mini carteles como se les ha llamado en el argot policial, ¿verdad? En Costa Rica. Eso también impulsó a que creciera, ¿verdad? De cierto modo la incursión de menores, porque hubo grupos criminales que a la fecha se han debilitado tal vez o quizá no son tan visibles, pero en aquel momento, en la última década, pues, sí motivó a que muchos menores ingresaran a esta situación. Sí, tal vez lo que sucede ahí, y a veces que hay que tener cuidado, a veces la policía dice es que disminuimos el índice criminal, pero no es que se disminuyó, o sea, es un comportamiento de tipo criminal propiamente, de ellos. Por ejemplo, el narcotráfico se considera la madre de todos los delitos. Y hay un fenómeno inverso. Por ejemplo, entre más cocaína hay o entre más drogas hay, menos homicidios. Pero entre menos droga hay más homicidios o más asesinatos. Y está comprobado. Entonces, Costa Rica, a nivel general, incluyendo a los menores, Costa Rica de bodega y de puente pasó a ser un mercado bastante lucrativo para el narcotráfico. Aquí hay gente del cartel de Sinaloa, hay gente del cartel del Golfo, de la Juventud Michoacana, del cartel de Guadalajara, de todos esos carteles aquí hay gente, caballeros templarios de los Zetas, porque es un bueno, aparte que tienen que atender esa dinámica, Costa Rica se ha convertido en un mercado lucrativo para el narcotráfico. Y ahí ese boom que se estuvo dando, que tal vez así rápido, cuando el gobierno de Colombia se da cuenta que los carteles de allá de Colombia eran demasiado fuertes y iban a afectar todo el gobierno, hablan con Estados Unidos, se asocian con la CIA y empiezan una embestida contra los carteles y los desaparecen. Los carteles mexicanos, que en ese momento no eran protagonistas, se dan cuenta de la situación y se van hacia el sur. Pero no incursionan solo en Colombia, se van a Perú y se van a Bolivia. Los carteles que dominan todo el narcotráfico ahorita son mexicanos y los colombianos son operarios de ellos. Entonces, ese movimiento que se hizo, por ejemplo, ahorita entre Perú, Bolivia y Colombia se están produciendo aproximadamente 1.400 toneladas de cocaína al año. Aquí podemos decomisar, que es donde más se decomisa, digamos, 80 toneladas. 80 toneladas. O sea, todo el resto pasa. El 1%. Un kilo de coca puede estar a $6.000. Imagínense el producto económico que eso produce. Pero los carteles nacionales ya necesitaban operarios. Ahí es donde empiezan a reclutar a los jóvenes con ese pensamiento de la ley penal juvenil, y también aprovechando la dinamicidad que tienen los adolescentes, ¿verdad? Son activos, son creativos, y eso les servía al narcotráfico y es lo que está pasando ahorita. Hay una situación lamentable que ocurre muchas veces cuando hay incursiones de narcotráfico relacionado a menores de edad, y es el tema de las muertes de víctimas inocentes, ¿verdad? Hay muchos de estos casos menores de edad. Este año, pues, por lo menos contabilizados ya, establecidos así por el organismo de investigación judicial, ha habido 2 menores de edad que fallecieron en hechos en los que ellos no tenían ninguna situación inmersa, ¿verdad? Uno ocurrió en Matina y otro ocurrió en Paso Ancho, que eran menores que simple y sencillamente estaban en el lugar equivocado cuando la situación ocurrió, y esto es lo más lamentable de todo, ¿verdad? Porque ellos no tenían ninguna intención de mezclarse en estas situaciones. Ahí hay algo que usted mencionó que es interesante con el entrenamiento de los menores delincuentes. Y es que esta gente, yo no sé, usted cuando vaya por carretera vea las señales estas verticales y las ve llenas de huecos.
es porque ellos van en la madrugada y practican en movimiento, porque casi todo lo que van a hacer es en movimiento. Entonces practican en movimiento, van en moto y sacan el arma y bum, bum, y están en esa cuestión. O sea, no necesitan exactamente un polígono. Ahora, el entrenamiento no es demasiado sofisticado, no es profesional. Entonces, si utilizan una 9 milímetros, digamos, una 9 milímetros es subsónica. Entonces, puede tener un alcance efectivo que es donde usted apunta, ahí pega. Ok, puede tener un alcance de 50 metros, estamos hablando ya de una distancia. El escenario donde ellos trabajan tiene menos medidas de esas que estamos hablando. Y dentro de ese escenario se están moviendo personas civiles, menores, señoras, adultos. Entonces, al delincuente no le preocupa disparar. Al policía sí le tiene que preocupar disparar, pero el delincuente no dispara. Aparte de esa víctima, ya en Cieneguita mataron un escolar y en otro lugar, ahí en Limón, a otra escolar. Son víctimas colaterales de una situación en que tampoco se está haciendo nada. O sea, hay cuestiones de prevención. Las armas se están moviendo en motocicleta por parte de los menores, de los adolescentes. Entonces hay que hacer algo, ahí está y se puede hacer algo. Don Gerardo, para ya cerrar con el tema, usted me mencionaba que hay muchísimas cosas que se tienen que trabajar, ¿verdad? Pero ¿cómo podría enfocar el gobierno central y las instituciones encargadas el trabajo para poder atacar directamente estas cosas? Claro, lo que hablábamos, digamos, del Código Procesal Penal es algo que se tiene que hacer en una escala de 3 niveles. Está la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria. La primaria es lo que hay que hacer ya, lo que tiene que hacer seguridad pública para evitar que se cometa el delito y lo que tiene que hacer el Poder Judicial dictando sentencias condenatorias cuando corresponda. Y eso hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo y no hay opción. En la secundaria está todo ese trabajo en las escuelas, en el kinder, eso que decimos, de hacer faulas del Código Procesal Penal y el Código Penal. Se puede hacer, hay gente inteligente aquí. Y en la terciaria ya es instituciones como el patronato, instituciones como, no sé, Limas, que ejerzan una influencia positiva, concreta, efectiva, en todos los cinturones de miseria. En todo el país hay cinturones de miseria, que son los que producen la criminalidad. Hay focos, ¿verdad? Hay focos que uno ya conoce que deben atacarse. Ahí está. Así para cerrar, se ha cometido un problema político que es que toman gente de cinturones de criminalidad, hacen proyectos de vivienda y en todo lado está ocurriendo, aquí en Cartago ocurre, y meten un montón de criminales a la par de lugares que tradicionalmente han sido sanos, tranquilos, y los vuelven un infierno. Sí, es común. Perfecto. Le agradezco muchísimo por compartir su opinión y su conocimiento con nosotros y con todos los televidentes de Extra TV y su programa Extra Sucesos. Y a ustedes también les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Los invitamos a que continúen con la programación de Extra TV y para que nos acompañen en la próxima edición de Extra Sucesos. Muchísimas gracias. Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestros, drogas, robos. Extra Sucesos.